del Salvador Jesús partió la historia en dos, y eso es ciertísimo. No solo por los acontecimientos históricos, no solamente por la gran bendición espiritual que trajo sobre el mundo el sacrificio del Salvador Jesús, sino también porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario hubo acontecimientos naturales, acontecimientos dramáticos que han quedado registrados en la historia y además sus señales también están escritas en la naturaleza. Por ejemplo, los discípulos o los escritores bíblicos, como el apóstol, como Mateo y como el discípulo o el apóstol Lucas, encontramos palabras que ellos describen los acontecimientos y las señales naturales que acaecieron cuando el Salvador Jesús murió en la cruz del Calvario. Mateo dice, cuando Jesús murió, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Eso es un acontecimiento que se llama contra natura. No es natural que un velo se rasgue de la parte superior a la inferior. Lo más natural es que se rasgue de la parte inferior a la ¿qué? A la superior. Pero no me refiero a ese acontecimiento dentro del templo. Me refiero a lo que dice la segunda parte. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Lucas describe el acontecimiento de la siguiente manera. Y era como la hora sexta, 3 de la tarde. Y fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, y el sol se oscureció. Aquí encontramos señales naturales que se contemplaron, que quedaron marcadas en la tierra cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. El monte Gólgota aún conserva hoy en día una hendidura que los geólogos al examinarla, al verla, los geólogos han dicho, esa fisura que hay en la roca inmensa es una fisura o una hendidura contra natura. Es decir, no es natural que un terremoto rasgue una roca de esa forma. Y por lo tanto, un hombre que se llamaba Cirilo de Jerusalén en el año 315 al año 386, que vivió este hombre, miren lo que decía este hombre. Si yo quisiese negar que Jesucristo ha sido crucificado, en este monte Gólgota, sobre el cual nos hallamos ahora reunidos, me convencería de lo contrario. Allí se conserva una señal en el monte Gólgota cuando Cristo murió y la roca se partió. Este personaje decía, si yo niego que Jesús murió en la cruz del Calvario, este monte me enseñaría lo contrario, porque aún se conserva que la marca del terremoto que hubo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Otro hombre que se llamaba Liturgo, este hombre era griego y este hombre era un hombre que siempre narraba las Olimpiadas. Recordemos que Jesús murió en la Olimpiada número 123 que habían en Grecia. Mientras estaban celebrando las Olimpiadas en Grecia, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. En ese momento, este personaje dice lo siguiente: mientras se celebraban las Olimpiadas y Jesús moría en la cruz del Calvario, este hombre decía, hubo un oscurecimiento el más grande que haya visto, a la hora sexta del día. ¿Qué dice Lucas? ¿A qué hora se oscureció? A la hora sexta. Del día que se presentó una noche, una oscura noche. Sucedió además un gran temblor de tierra que arruinó la ciudad de Bitinia. Aquí encontramos cómo estos hombres describen que los acontecimientos allí presentados en la palabra del Señor. Aquí encontramos de nuevo ese acontecimiento. Yo les pregunto a los hermanos, ¿hubo señales cuando el Salvador Jesús murió en la cruz del Calvario? Ahora, mucho más, habrán grandes señales que indican la próxima venida del Salvador que Jesús. Recuerdo, mis hermanos, la experiencia de esa niña pequeña a la que su padre amaba tanto, a la que quería tanto. El padre, como de costumbre, a veces marchaba de su hogar meses, pero en esta ocasión el padre tenía que partir por varios años
la presencia de su hogar, especialmente de la pequeñuela que él amaba. La historia señala lo siguiente: cuando el Padre estaba a punto de partir, así como los discípulos vieron a Jesús partir con tristeza, la niña se acercó y se aferró a los pies de su padre y le dijo: Padre, ¿cuándo volverás? Y el padre, llorando, se quedó mirando a su hija y le dijo: Hija, ¿ves el árbol que está allí en el patio de la casa? Era un árbol de higos, de brevas. Le dijo: Hija, el árbol en este momento está pelado, ¿cierto? No tiene hojas, no tiene flores. Míralo. Pasarán un florecimiento, 2 florecimientos. Cuando pase el tercer florecimiento, el tercer año, y usted vea que ese árbol comienza a brotar las hojas, comienza a arrojar las flores, con seguridad te prometo que en ese momento yo llegaré a la casa. Y así pasó. Pasó un florecimiento y un retoñar de ese árbol de higos, un año. Pasó el segundo año, retoñó el árbol, echó flores, higos, era el segundo año. Pero la hija esperaba con ansia el tercer año, porque ella decía: mi padre prometió que en el tercer año que floreciera el árbol, arrojara sus flores, sus ramas, sus hojas, reverdeciera, en ese año regresaría mi padre. La niña esperaba en el solar de su casa el florecimiento y el retoñar de ese árbol. Y cuando llegó el día en que ella percibió la primera hoja, la segunda hoja, y percibió que comenzaba a florecer el árbol de higos, la niña comenzó a saltar y dijo: viene mi padre. Y así fue. En lontananza la niña pudo contemplar que el padre regresaba corriendo a los brazos de su hija. Apreciados hermanos, la palabra del Señor nos describe que Jesús hará lo mismo con nosotros. Jesús describió que iba a haber un florecimiento, que iba a haber un retoñar del árbol profético, y que cuando esos acontecimientos pasaran, los miráramos, los palpáramos repetitivamente, en ese momento Jesús dijo: yo pronto regresaré. En una ocasión, los discípulos estaban con el Salvador Jesús en Jerusalén. Y como siempre, los discípulos, como buenos judíos, eran orgullosos de su templo. Recordemos que el templo de Jerusalén había sido reconstruido muchas veces, pero en la ocasión cuando Jesús lo contempló con los discípulos, había sido reconstruido por el rey Herodes. Y Herodes, queriendo congraciar a los judíos, reedificó el templo de una manera muy hermosa. Hizo toda la estructura de mármol, y además Herodes mandó a pulirlo, de tal manera que el templo de Jerusalén parecía un espejo, y cuando el sol irradiaba a mediodía, se decía que parecía una perla hermosa. Ese era el orgullo de los judíos, el templo, la estructura. Los discípulos, paseando por Cristo, por Jerusalén, quisieron atraer la vista de Cristo hacia el templo, pero estaban muy alarmados porque Jesús era indiferente a la estructura del templo, y aún estaban más alarmados porque Jesús había pronunciado unas palabras muy catastróficas a oídos de los fariseos y ellos. Y Jesús había dicho: vuestra casa os es dejada ¿qué? Desierta. Los discípulos estaban muy preocupados con esas palabras. Su preocupación creció cuando Jesús les dijo: ¿veis el templo? ¿Contempláis la hermosura del templo? Ellos dijeron: sí, maestro. De cierto digo que no, ¿qué? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea que destruida. La preocupación de los discípulos, según la profeta del Señor, se profundizó más. Vuestra casa os es dejada desierta, resonó. La segunda advertencia de Jesús fue más terrible: os digo que no quedará ¿qué? Piedra sobre piedra. Es decir, la magnitud, la catástrofe que describió Jesús a los discípulos fue una catástrofe muy grande. Piedra sobre piedra. Para que no quede piedra sobre piedra, tiene que ser un terremoto sobrenatural. Tan sobrenatural que la sierva del Señor dice que cuando el templo de Dios fue destruido, de Jerusalén fue destruido, fueron los ángeles del cielo que vinieron y se encargaron de que no quedara piedra sobre piedra. La advertencia del Salvador Jesús. 2 preocupaciones albergaban los discípulos, y entonces no se separaron del Maestro. Y cuando se encontraron con Jesús en un lugar solitario, le preguntaron a Jesús: Señor, estamos preocupados.
muy preocupados, porque nos dijiste que la casa quedaría desierta, el templo, y además nos advertiste que sobre el hermoso templo el orgullo como nación judía no quedará piedra sobre piedra. Así es. Y entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿qué señal habrá de tu qué? De tu venida. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y además añadieron: y del fin del mundo. Y entonces Jesús respondió, según las palabras de Mateo 24, 29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. ¿Qué dijo Jesús? Después de la tribulación de ¿qué? De aquellos días. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo al cese de la persecución, es decir, año 1798, pero es más, aún se estaba refiriendo Jesús a los días más antes de 1798, cuando los días fueron acortados y la persecución que estaba predicha que terminara en 1798 terminó aproximadamente en el año 1517, cuando comenzó la protesta de los príncipes y la disminución del poder romano comenzó ¿qué? A bajar poco a poco. ¿Qué pasaría cuando cesara la tribulación y la persecución? ¿Qué iba a hacer el sol? Se iba ¿a qué? A oscurecer. Pero después de estas señales, ahora el Salvador predijo que vendrían otras cosas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá pestes, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales. ¿En dónde? En el cielo. Aquí notamos, hermanos, que para el tema de hoy miraremos las señales ¿en dónde? En la naturaleza. El profeta de Patmos, Juan, describió palabras muy parecidas a las de Mateo. Y el profeta de Patmos dice algo muy parecido: miré cuando se abrió el sexto sello, y ahí aquí hubo un gran ¿qué? Terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte ¿qué? Por un fuerte viento. Estas señales primarias de la venida de Jesús se cumplieron. Todos comprendemos que el año 1755, ¿qué pasó? El terrible terremoto ¿de qué? De Lisboa. Los diarios, los periódicos ahorita anunciaban que este terremoto era uno de los más grandes que jamás se hayan visto. Este fue el 1 de noviembre del año 1755. Eran las 9:20 de la mañana. Dice la historia que debajo de Lisboa se escuchó un rugido horrible como de demonios. Inmediatamente vino una sacudida. Fueron 30 terremotos en uno. 30 sacudidas en uno. Réplicas que los terremotos de la actualidad no han alcanzado. Tenemos el terremoto de Chile hace 15 días, 8.1. Aproximadamente el de Lisboa sobrepasó el 9.5. La escala de Richter, la escala que mide los temblores, fue sobrepasada por el terremoto de Lisboa, 1755. Pero tenemos también el 19 de mayo del año 1780. Dicen que el sol estaba en su pleno apogeo. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Alguna historia dice que las 10 de la mañana. Esa es la más certera. Inmediatamente el sol se oscureció. Dice que las tinieblas cundieron por toda la tierra. Los animales comenzaron a irse a sus establos a dormir. Pero solo el hombre sabía de que no había oscurecido. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. Y por eso se le considera como el día más solemne de la historia, el oscurecimiento del sol. Y a las 3 de la mañana, es decir, aproximadamente el 20 de mayo, la luna apareció, pero era roja como sangre. Lo que más conmociona a los científicos es que el oscurecimiento del sol y la luna como sangre no es